Dios les bendiga. En esta hora continuamos con la epístola de Santiago y ya estamos en el capítulo 5, último capítulo. Y bueno, recordando un poco acerca de lo que fue el capítulo 4, la última parte, que hablaba de no gloriarnos del día de mañana, sino que siempre poner nuestros planes y todo, ponerlo en las manos de Dios, ¿sí? Porque nuestra vida no depende de nosotros, sino que nuestra vida depende de Dios en su totalidad. Bien, por esta razón, entonces debemos siempre, todo lo que hagamos, no decir yo voy a hacer esto y planear sin tener en cuenta a Dios. Dios siempre debe ser el primero y el centro de nuestras vidas. Bien, ahora sí, vamos a seguir con el capítulo 5. Bien, Santiago, el hermano del Señor Jesús, era llamado Santiago el justo, un hombre justo. Y eso, que fue llamado así debido a su observancia de la ley judía. Él le gustaba pues que se observara y que se cumpliera con la ley. Por eso es llamado Santiago el justo. Bien, vamos ahora sí, dice, versículo 1, dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Notemos algo, que no se dirige como normalmente Santiago se dirige. ¿Sí recuerdan cómo él siempre se dirige a sus oyentes? Como hermanos míos, ¿cierto? Amados hermanos. O sea, siempre lo hace de una manera tierna, de una manera amistosa, pero vemos aquí que este inicio del capítulo no es con el típico hermanos que Santiago siempre se dirigía, sino que vemos que aquí hay una oración en forma de exclamación. Dice, vamos ahora ricos. Vemos aquí que se está dirigiendo a unos hombres ricos, pero no se refiere a cualquier clase de ricos, ¿sí? Bueno, podemos deducir de acuerdo a lo que vamos desarrollando el tema, que se refiere a ricos no cristianos, ¿sí? No cristianos, sino que ricos no creyentes que oprimían al pueblo. Pero también podemos decir que también se dirige a ciertos ricos que frecuentaban la sinagoga, porque si recordamos allá en esta misma epístola, cuando nos hablaba de no hacer acepción de personas y les decía a los hermanos, ustedes a los que llegan bien vestidos, a los que llegan con anillos de oro y todo esto, a ellos sí les dan un buen lugar, les decía Santiago, ¿cierto? Pero acuérdense que ellos mismos son los que los arrastran a ustedes a los tribunales. ¿Sí se acuerdan de esa parte que estudiamos? Entonces, también algunos de estos ricos también frecuentaban la sinagoga, o sea, también podemos decir que entre ellos también habían cristianos. Y esto no les quitaba pues que fueran opresores. ¿Por qué? Porque pues no habían tenido un verdadero arrepentimiento. Pero aquí principalmente, repito, va para los ricos que oprimen, no siendo cristianos, sino siendo temerosos de la ley de Dios. Bien, y a ellos se dirige y dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. O sea, notemos algo también, que no está haciendo un llamado al arrepentimiento, ¿sí? Sino que simplemente está dando como una sentencia de algo que ya ha sido determinado, ¿sí? En el libro de Apocalipsis hay unas palabras, si ustedes recuerdan, allá en Apocalipsis, en el último capítulo, que dice que el que sea inmundo, sea inmundo todavía, que el que sea santo todavía. ¿Y por qué? Porque no hay como ese llamado al arrepentimiento. Bueno, probablemente porque ya se trate de los postreros tiempos, de los últimos tiempos, donde ya lo que fue. O sea, donde hay un determinado tiempo de que el Señor llama pues como al arrepentimiento y el Señor da oportunidad, ¿sí? Pero hay un momento donde ya, digamos, ya es tiempo ya simplemente de lamentarse, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya el juicio decretado ya viene y ya se ha ejecutado el juicio. Bien, entonces probablemente por esto vemos y esa expresión, ¿no? Y son palabras duras. Mire, Santiago ahí está hablando de una manera como al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Que ellos hacían denuncias, que ellos no tenían miedo
de enfrentar a los reyes, ¿sí? A Acab, al rey que fuera, así como Elías, así como Isaías, así como Jeremías. Ellos hablaban sin miedo, sin temor, porque sabían que eran enviados de parte de Dios y hacían denuncias y les hablaban en la cara a estos gobernantes corruptos, a estos profetas, a estos reyes profetas y a estos gobernantes corruptos. Así, de esta manera ellos, y no importaba, ¿no?, lo que les sobreviniera, porque lo que fue Jeremías sufrió, lo que fue Isaías, o sea, todos ellos, incluso Elías, vemos que fue incluso amenazado también por el rey Acab y por Jezabel. O sea, ellos lo amenazaron a Elías, pero Elías no tenía miedo tampoco y él hablaba de esa manera, denunciando el pecado y denunciando la maldad de los reyes y también del pueblo. Y aquí, con ese mismo estilo del Antiguo Testamento, empieza Santiago su mensaje en esta parte. Y dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Es decir, lo que les sobrevendría a ellos sería que digno de que pongan a llorar y aullar. Lamentarse. Es una lamentación y bueno, ahí en el griego dice llorar aullando, o sea, como de dolor, como de desespero, ¿sí? A eso se refiere, ¿no? Que como una queja, como una angustia que produce pues lo que va a venir para ellos, ¿sí? Si bien ellos ahora se deleitan digamos, se gozan por el dinero y en sus placeres, vamos a ver lo que les va a venir a aquellos que son injustos. Bien, dice así: por las miserias que os vendrán, versículo 2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Es decir, ellos tenían graneros. ¿Sí recuerdan la historia que Jesús mencionó de un rico insensato que dijo: voy a guardar en mis graneros, y como vio que ya no le cabía tanto que habían provisto, que dijo: no, lo voy a hacer más grande y voy a llenar y voy a descansar. ¿Y qué pasaría con todo eso? Todo eso, mire, si uno guarda por demasiado tiempo, las cosas son perecederas, las cosas no son por siempre. Por ejemplo, usted puede guardar lentejas, frijoles, arroz por determinado tiempo. Si bien hay cosas que las conocemos como no perecederas porque pueden durar meses, incluso años, pero no para siempre. No para siempre. Llega el momento que hay que estar renovando esas cosas, ¿sí? Si de pronto se tiene una bodega, si tenemos una pequeña bodega en casa, un almacenamiento, hay que estarlo renovando, ¿sí? No se puede dejar eso por siempre porque eso se va a podrir y se va a dañar y no va a quedar sirviendo para nada. Y yo creo que ese no es el propósito, ¿no? El propósito no es desperdiciar, al contrario, es, digamos, almacenar, pero para que sea útil en un momento dado, en un momento de necesidad, de escasez, que eso pueda ser utilizado de buena manera. Bueno, pero entonces aquí dice están podridas, es decir, ¿a qué nos hace referencia a esto? De que estos ricos habían acumulado, o sea, habían almacenado. Las riquezas en estos tiempos también se medía. Bueno, hoy en día ¿cómo medimos las riquezas hoy en día? Bueno, por el dinero que hay en el banco, por los carros que tengamos, por los lujos, ¿cierto? De esta manera se mide por los aparatos tecnológicos, que celulares y cosas así, computadores, bueno, cosas de alto valor, se mide, digamos, nuestras posesiones. Pero en ese tiempo también, aunque hoy en día la ropa también, pero en ese tiempo era muy importante, sí, la ropa, los vestidos, sí, los vestidos finos, caros, eso demostraba que una persona pues tenía dinero. Entonces, ¿qué estaban acumulando ellos? Riquezas. Dice, ropas comidas de polilla. O sea, ¿de qué sirve yo tener un vestido lujoso, un vestido costoso, y lo guardo? ¿Sí? Que a uno le pasa eso, mire. De pronto a mí me ha pasado que yo tenía un vestido muy bonito y uno, como por no gastarlo, no usarlo mucho, lo guarda y dice, bueno, lo voy a guardar para ocasiones especiales. ¿Y qué pasa? Cuando lo voy a sacar nuevamente, no, está manchado. O sea, le salen manchas, le salen rotos, le salen cosas que no deberían estar allí, ¿sí? Pero nosotros vivimos en un mundo corruptible, ¿sí? Nosotros vivimos en un mundo donde la polilla,
donde el óxido, donde el moho, todo esto, y bacterias y todo esto dañan las cosas. Sí, entonces no podemos confiar en esas cosas, no podemos decir, esta es mi ropa y gloriarnos, ¿no?, de las cosas materiales. Bien, versículo 3, dice, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Bien, entonces ahí habla de oro y plata enmohecidos. Bueno, ahí la palabra griega utilizada se refiere a oxidación, que están oxidados, están corrompidos con orina, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque normalmente el oro no se enmohece, sino que lo que le pasa es que se oxida, ¿sí? Pero bueno, digamos, estos metales que está hablando allí, metales nobles como el oro, la plata, ellos realmente no se oxidan fácilmente, ¿sí? El oro menos, o sea, entre el oro y la plata se oxida al paso del tiempo y bueno, se oxida también, pero no es tan, o sea, no es tan propenso a la oxidación, ¿sí? El oro menos, la plata un poquito más que el oro, pero ¿qué pasa? Que cuando se hacen joyas, cuando se utilizan de pronto cualquier tipo de joyas, normalmente para poderlas trabajar, ellas se hacen aleaciones con cobre, con otros metales que sí fácilmente se corrompen, ¿sí? Fácilmente se oxidan. Entonces por eso joyas que usted puede guardar por tiempo pueden verse afectadas, ennegrecidas, ¿sí? ¿Por qué? Por los metales bases con los que están hechos. Entonces puede referirse pues a eso. Sin embargo, aquí dice, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Es decir, todo aquello, el moho o el óxido, ¿sí?, va a testificar, o sea, va a levantarse como un testigo en el día del juicio, para anunciar que ellos guardaron, que ellos fueron acumuladores, que ellos no aprovechaban las cosas bien como se debe, sino que ellos fueron injustos, fueron muy injustos con lo que ellos tuvieron. Bien, dice así, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Mire, tremendo, o sea, todo lo que ellos estaban acumulando estaba reservado, ¿para qué? Para el día postrero, ¿no? O sea, están acumulando, y continuemos leyendo ahí, dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Bien, eso nosotros sabemos allá en el libro de segunda de Pedro, que nos habla acerca del fin de todas las cosas, ¿sí? Segunda de Pedro 3:7, ¿sí? Mire, todo lo que nosotros vemos, o sea, las cosas, todo lo material, aún la tierra, todo lo que vemos va a tener su fin, va a llegar su final. En segunda de Pedro 3:7 dice que el cielo, la tierra que hoy vemos están reservados para el día del juicio. O sea, va a haber una gran conflagración, una gran quema, o sea, todo eso, todas las riquezas, todas las malas obras, todo lo que hay en la tierra, un día va a ser quemado, va a dejar de existir. Pero ¿para qué estaban trabajando estas personas? Estas personas, estos ricos, ¿para qué estaban trabajando? Estaban acumulando, ¿para qué? Para los días finales. O sea, todo su tesoro estaba siendo guardado para ese día. Recordemos algo. La Biblia no está condenando en ningún caso, no está condenando las riquezas en sí mismo. O sea, las riquezas en sí mismo no son malas, porque, o sea, las riquezas no son ni malas ni buenas, ¿sí? ¿Qué es lo malo? El corazón del hombre, cuando se desvía a amar las riquezas, a poner las riquezas en un lugar más por encima de Dios, que es lo que el Señor condena, ¿no? Bien, incluso, mire, Jesús tuvo seguidores ricos, ¿sí? ¿Como cuáles? Por ejemplo, como Zaqueo, como José de Arimatea, incluso uno de sus discípulos creemos que fue rico, Mateo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él era recaudador de impuestos y estas personas eran publicanos y normalmente tenían un buen salario. Entonces, entre su grupo, digamos, habían pocos, tal vez uno, nomás que era de más dinero, podemos decir, Mateo, son pocos, sí, pero no quiere decir que el Señor los excluya, de su ministerio o que les sigan, no, el Señor los acepta. Pero ¿qué pasa? Mire, ¿qué pasa con esto? Mire, las riquezas pueden ser un obstáculo para que la gente busque de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Vemos otro ejemplo, el joven rico.
El joven rico le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor no está, cuando el Señor le responde y le dice que, cuando el rico le dice que ha guardado los mandamientos siempre, ¿qué hace? El Señor dice, bueno, bien has hecho, si has guardado los mandamientos, bien has hecho. Pero ahora el Señor le está poniendo una condición para que sea salvo, porque no somos salvos por lo que dejamos atrás o por cuántas cosas dejamos, ¿no? Pero el Señor le está probando a ver si realmente ama a Dios por encima de sus riquezas. Y vemos que este joven rico dice que se fue triste. El Señor le dice, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Mire, pocas veces el Señor hacía ese llamado directo a que le siguieran. Lo que hizo con él, le dijo, ven y sígueme, ¿sí? Y ese joven que dijo, se fue triste, ¿por qué? Porque era muy rico. Entonces ahí el Señor da un mensaje, ¿verdad?, acerca de las riquezas, de cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aman las riquezas. Y eso es lo que realmente el Señor condena. El Señor condena el amar las riquezas. ¿Por qué? Porque las personas que tienen riquezas viven, la gran mayoría viven pensando a toda hora cómo van a acumular más, a ganar más. Mira, estas conferencias que dan sobre cómo ganar dinero, que hágase rico, libros, mire, son buenas, digamos, hasta cierto punto, ¿sí? Pero si nosotros solamente nos ponemos a pensar en cómo vamos a hacer riqueza en cada día, no, hay que crecer, plata, o sea, si nos volvemos de esa manera, ¿qué pasa con nuestra alma? Estamos solamente enfocados en lo pasajero, ¿sí? Solamente nos enfocamos en las riquezas temporales. Las riquezas duran mientras dure nuestra vida terrenal aquí en la tierra. Ya una vez uno muera, ya uno, como dice, sin duda vinimos a este mundo sin nada, y sin duda que no nos llevaremos nada. O sea, sí es importante trabajar, proyectarnos, soñar, luchar, o sea, esforzarnos, todo esto es importante, pero no es lo más importante. O sea, la Biblia dice, haceos tesoros donde ni el orín, ni el óxido, ni la polilla, ni los ladrones destruyen, ¿sí? Aquí todo eso es corruptible. O sea, todas estas cosas son absolutamente corruptibles, se corrompen, se dañan, se echan a perder, ¿cierto? Los ladrones pueden robar lo que tenemos. O sea, no pongamos nuestra confianza en estas cosas, porque esto pasa. Hay que pensar es donde, en lo eterno. Por eso el Señor lo dijo, que sus tesoros estén en el reino de los cielos, porque donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Y yo cuento una historia que yo escuché hace algunos años de un hombre en Armero. Fue un pueblo en Colombia que fue destruido por una avalancha de un volcán que hizo erupción, y el río pues trajo lava, y bueno, se hizo ahí el río como que se puso grande en una parte, se represó, una gran piedra lo represó, y bueno, luego o sea, la fuerza hizo que se desbordara, pues, se rompiera esa piedra, incluso rodó, destruyó pues un pueblo aquí en Colombia llamado Armero. Un hombre que tenía una joyería, que él vivía en Bogotá, que él estaba de viaje en Bogotá, pero él era de Armero y tenía una joyería. Cuando él se dio cuenta que todo lo que había pasado y todos sus bienes materiales habían perecido allí, él no resistió y se suicidó. Entonces, ¿qué nos da a pensar eso? Que para él no era tan importante su vida, no valoró tanto su vida como sus riquezas. Entonces, en esos casos son personas que ponen su confianza en las riquezas, y eso es lo que el Señor condena, que confiemos en las riquezas, que pongamos nuestra fe, nuestra esperanza en las cosas materiales. Y mire, yo quiero que vamos a Proverbios 18, 10 al 12, como siempre en el libro de Santiago. Siempre yo creo hay que nombrar proverbios porque van de la mano, ¿sí? Proverbios 18, 10 al 12. Bien. Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y se pone a salvo. La riqueza del rico es su ciudad fuerte y es como un muro alto en su propia imaginación.
Antes del quebrantamiento viene la arrogancia del corazón del hombre, y antes de la honra está la humildad. Amén. ¿Qué está diciendo precisamente? Mire, en el 11 dice que el rico se imagina a sus riquezas como su ciudad fuerte, como su ciudad fortificada. Él se imagina que sus riquezas le pueden proteger, que sus riquezas le libran en momentos. O sea, mire, muchos mientras estén con riquezas, mientras estén con dinero y se sienten seguros. O sea, la riqueza les da cierta seguridad a ellos, ¿no? Y ellos se imaginan como su ciudad fuerte, como su ciudad amurallada, sus riquezas, ¿verdad? Pero ¿qué decía en el versículo 10? Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Mientras que nosotros, los que confiamos en Dios, ¿cuál es nuestro refugio? O sea, nuestro refugio no son las riquezas, nuestro refugio es Dios, el Jehová de los ejércitos, a él correrá el justo y será levantado. Entonces, ¿ves la diferencia de uno confiar en Dios que confiar en las riquezas? Bien, a un predicador decía, bueno, esta parte de la Biblia de Santiago no va dirigida a muchos de nosotros, ¿sí? Porque no tenemos dinero, va dirigida a cierto grupo, pero miren, nosotros confiamos en el Señor. Y también ahí en el versículo 12 dice que el hombre que se pone alto va a ser ¿qué? Humillado, ¿sí? Todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, entonces continuamos ahí. Ahora sí, versículo 4. Otra partecita antes de pasar al siguiente versículo. Mire, los que han amontonado riquezas, todos los que llegan y guardan riquezas, han amontonado esas riquezas. ¿Para qué? Va a servir todo eso, va a servir como material para la combustión, ¿sí? Y lo peor de todo, ¿sabe qué es? Que no solamente va a ser quemado todo eso, sino ¿quién va a ser quemado ahí junto? Esas personas. Mire, es una palabra bastante dura. Es una palabra dura y Santiago no se cuida, digamos, en su lenguaje, sino que él llega y dice, ustedes van a ser, en el versículo 3 dice, y devorará del todo vuestras carnes como fuego, ¿sí? Así como el fuego devora, así mismo, no solamente todo lo que van acumulado va a perecer, sino que también ellos mismos, su carne. ¿Se imagina la propia carne siendo consumida por el fuego? Porque es que es el juicio de Dios. Y vamos a ver cuál es la denuncia que está haciendo Santiago, qué es lo que habían hecho estos hombres, estos ricos, para que el apóstol les hablara de esa manera. Bien. Mire, otra cosa, muchos se creen bendecidos de Dios por tener riquezas, ¿sí? Pero el tema de hoy es cuando las riquezas se convierten en maldición, ¿sí? Bien, dice versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es decir, ahora sí ya vamos entendiendo un poquito más qué era lo que pasaba con estos ricos, qué era lo que estaba pasando, que ellos tenían, digamos, sus tierras, tenían trabajo, tenían tenían tierra para labrar, y llamaban a obreros, o sea, bueno, trabajen esto, convenía un salario. ¿Y qué pasaba? Al final del día no les pagaban nada, sino que les decían, no, sigan, vengan más, que todavía no bueno, cualquier excusa sacaban. Pero vamos a ver que en la ley, vamos por favor a Deuteronomio 24, 14 y 15. Sí, vamos a ver qué era lo que decía la ley acerca del pago a los jornaleros, ¿sí? Bueno, aquí vemos que era diario. Digamos, en nuestra cultura normalmente no se paga, aunque hay personas que sí, pero normalmente se paga cada 15 días, cada 8 días o cada mes. O sea, es lo normal, cada 15, cada mes. Pero vamos a ver acá. No hagáis agravio al jornalero, pobre y menesteroso, así de tus hermanos como de tus extranjeros, que están en tu tierra, en tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues el pobre es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame como
contra ti al Señor y sea en ti pecado. Bien, entonces, ¿qué está diciendo allí? Que cada día que pasara, o sea, allá era la costumbre, cada día a nomás, digamos, ya se ponía el sol, ya se le debía estar pagando, o sea, ¿por qué? Porque ya había trabajado, las horas más duras, ya había resistido sol, calor, ya había, o sea, ya era merecedor, no era algo que el patrón, digamos, sí, bueno, no era un, como dice, ¿no? No es contado como algo, como un regalo, no se le contaba como regalo el pago, sino que era una deuda. ¿Por qué? Porque ya había trabajado, o sea, ya se había hecho merecedor de ese pago, de esa recompensa, de ese salario. O sea, ya tenía que dársele por cuanto ya había trabajado. Pero ¿qué pasaba con estos ricos? Estos ricos no les estaban pagando. Estaban, o sea, y lo peor de todo es que estas riquezas que ellos habían acumulado era a costillas, mire, de los pobres, de los trabajadores, de los que aguantaban hambre. ¿Usted se imagina? Si ellos cada día, hay personas que dependen del salario diario, ¿sí? Para poder vivir. Hay personas que viven al diario, que si no trabajan hoy no comen, no tienen para comer. Pues ellos eran así. Un denario era el pago de un día de trabajo. Ellos necesitaban ese dinero, ¿para qué? Pues para comprar, para sustentar su familia. Sí, pero ¿qué pasaba? A esos ricos no les importaba esa situación, sino que los embolataban y bueno, no, pues después tal vez, y bueno, los engañaban. Y de pronto cuando estas personas pobres, digamos ellos, los ricos, no, digamos, pensaban no tienen quien los defienda, ¿sí? Y por eso podían llevarlos a juicio incluso, podían llevarlos al juicio tanto los unos como los otros, pero ¿qué pasaba? ¿Quién llevaba las de ganar ahí? Los ricos. ¿Por qué? Porque ellos podían sobornar a los jueces, ¿sí? Ellos podían sobornar y de esa manera el pobre, ¿qué pasaba ahí? Se quedaba sin nada, perdía, ¿sí? Perdía ahí. ¿Por qué? Porque aparentemente no tenían quien los defendiera. Bien, vamos también a Levítico 19:13. Levítico 19:13, que también nos habla, ¿no? La Biblia, en el libro de Proverbios, el Señor defiende mucho también a los pobres, la causa de los pobres. Dice que el que da al pobre presta a Dios. El Señor defiende a los pobres. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No se retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Bien, está diciendo lo mismo. O sea, si alguien ya trabajó, no hay por qué guardar esa plata, sino que no oprimirás. Está diciendo, no, le está hablando a aquellos que contratan a otros para trabajar. No oprimirás, sino que entregarás oportunamente el salario. Mire, y eso no solamente, esta parte no solamente aplica a los ricos de aquel tiempo o a los ricos de ahora. Eso aplica para cualquier persona, cualquiera de nosotros que mande a hacer un trabajo y quiera hacerse el vivo y no quiera pagarle, ¿sí? Porque no solamente aplica a los ricos, eso también es aplicable para cualquier persona que quiere practicar la injusticia, que quiere robar al otro, ¿no? Porque muchas personas piensan que si roban a otro, que si le hacen pues tranza al otro, que están ganando, ay sí, y piensan que de esa manera han ganado mucho y como que se van a gloriar de eso, ay sí, mira qué tal, no, ahí le quedé mal, ahí le fallé, tal, no pasa nada, piensan ellos, pero esta palabra también va para aquellos que mandan a hacer un trabajo sin tener plata para pagar o engañar simplemente, bueno, mañana te pago, y empiezan así y la persona tiene que estar yendo a cobrar. ¿Por qué? Porque es algo que ya trabajó, algo que ya merece, y sin embargo hay personas que se hacen las locas, se las dan de vivos creyendo que no va a pasar nada, que ya va a aburrir de venir a cobrar, y si no le pago no pasa nada, y hay mucha gente así. Esta palabra también es para esas personas, y si somos cristianos, con mayor razón nosotros debemos de responder, de pagar nuestras deudas a tiempo, de no deber, dice la Biblia, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. Eso va para nosotros, que tristemente dentro del pueblo de Dios pasa también eso. Ustedes deberíamos de decir o de pensar, bueno, no, eso pasa allá en los inconversos, ellos son los que quieren robar a toda hora, ellos son los que quieren quedarle mal. Mire, no, tristemente dentro de la iglesia cristiana pasa también personas que quieren en todo momento ver cómo estafan a los demás, cómo los roban. Y el Señor condena todo eso, pero mira, hay un juicio, ya hay un juicio decretado
para todos aquellos que son injustos, para todos aquellos ladrones, ¿sí? Porque no tienen otra palabra, son ladrones, son opresores. Bien, pero dice allí, continuamos ahí, dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es decir, mire, se nos parece algo que dice que los clamores de los que habían, si nos recuerda el clamor de la sangre de Abel, cuando dice la sangre de Abel clama por justicia. Si recuerdan esa parte ya en Génesis, aquí se nos hace un poquito parecido. Mira, el clamor de los segadores. O sea, ellos claman, ¿por qué? Porque necesitan ese dinero para su sustento. Sí, qué horrible que uno de pronto pase hambre, no por mi culpa, no porque fui perezoso, sino porque otra persona me está reteniendo lo que es mío. O sea, eso es un clamor que produce, sí, en aquellos jornaleros, en aquellas personas trabajadoras, y que injustamente les había sido retenido su salario. Pero como les decía, los ricos pensaban o piensan que ellos nadie los va a defender. Pero vamos a ver que dice: han entrado en los oídos ¿de quién? Del Señor de los ejércitos. Y vamos a hablar de quién es el Señor de los ejércitos. Mire, cuando Jehová Sabaoth, significa Jehová de los ejércitos, ¿sí? Jehová Sabaoth. Es decir, cuando se nombra este nombre, es el Dios de guerra, el Dios de los escuadrones de Israel, el comandante en jefe de los ejércitos celestiales. El mismo Dios se pone en pie en orden de batalla, o sea, se pone dispuesto para la batalla. ¿Dispuesto para qué? Para la guerra, para la pelea, ¿sí? ¿Y quién es el defensor de los pobres? Nuestro Dios. Ellos aparentemente las cosas quedan así, aparentemente ellos no tienen quien los defienda, pero eso es solamente temporal. O sea, esas injusticias, como dice el dicho, Dios no se queda con nada de nadie. Dios da a cada uno su recompensa. Y si nos está hablando de Jehová de los ejércitos, acá en el Señor de los ejércitos, si nos está hablando acá, es porque el Señor se pone, el Señor va a pelear por aquellos trabajadores, por aquellos que trabajan y que han sido injustamente, se les ha quitado pues su salario, lo que les pertenece. Bien, el comandante en jefe de los ejércitos celestiales, el Dios guerrero, ¿sí? Entonces él mismo es el que se levanta. ¿Contra quién? Contra ellos. Bien, yo quiero que vamos también a Proverbios 22, 22 y 23. Bien. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque el Señor juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojen. Bien, ¿qué está diciendo? No robes al pobre porque es pobre. ¿Quién los defiende? ¿Quién es el defensor del huérfano y de las viudas? Nuestro Dios, ¿sí? Vamos también a Proverbios 14, 32. Importantísimo, o sea, los proverbios siempre siempre van de la mano allí con Santiago y nos confirma esta verdad que estamos. Por su maldad será lanzado el impío, pero el justo en su muerte tiene esperanza. 14:31. Sí. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que tiene misericordia del pobre lo honra. Bien, está diciendo que aquel que oprime, ¿qué es oprimir? Es como tiene dinero, piensa que puede no pagarle, que puede mandarlo a la cárcel, ¿cierto? Muchas cosas se puede referir a esa palabra oprimir, ¿cierto? Oprimir es eso, todo, hacer algo en contra de alguien. ¿Por qué? Porque por el dinero se piensa que se tiene una mejor posición, pero está diciendo que no oprimas al pobre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el que pelea por ellos. Nuestro Dios pelea por el pobre. Entonces, que el rico no se equivoque creyendo de que puede hacer y deshacer. O sea, que puede hacer injusticia, que nada va a pasar. Que como son pobres, y mira, hay mucha gente así. Incluso recuerdo de personas que de pronto se aprovechan de cierta gente, los asesinan y dicen, bueno, y los desaparecen, ¿no? Como él es pobre, como él es
un menesteroso por ahí, nadie lo va a buscar, nadie va a pensar en lo que se le hizo, pero Dios es el defensor de todos los pobres, de los huérfanos y de las viudas. Entonces mucho cuidado, que todas esas cosas, aparentemente podemos decir, no, todo eso va a quedar impune, todo eso va a quedar en la impunidad, y los ricos piensan que van a quedar así, pero no, Señor, no es así. Con Cristo, con Dios, con Jehová de los ejércitos, la impunidad no existe, la impunidad no existe. Aquí terrenalmente, en nuestro mundo en el que vivimos, pasa, sí pasa. Bien, versículo 5. Dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Bueno, ¿a qué hace referencia esto? ¿Qué es disolución? Dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Bueno, disolución es licencioso, entregado a los vicios o placeres o a los desenfrenos. Es decir, ellos eran desenfrenados, ellos gastaban, o sea, todo eso que no le pagaban a los jornaleros, ellos tal vez decían, bueno, hoy voy a beber, hoy voy a disfrutar a nombre de los jornaleros. Con ese dinero que no les pagué, todo eso me lo voy a gastar en mí, voy a pensar en mí, ¿cierto? Porque ellos son egoístas, aquellos ricos opresores son egoístas. Y entonces, imagínense eso, imagínense qué cosa tan horrible, ¿no? Gastar en placeres, ser disolutos, gastar en sus propias concupiscencias, pero con el dinero ajeno. O sea, qué sinvergüenzas eran ellos, ¿cierto? Imagínense eso, en las drogas, perdidos en el alcohol, con mujeres. Bueno, se nos parece un poquito a la historia del hijo pródigo, ¿no? Que fue, reclamó la herencia sin aún el padre haberse muerto. ¿Y qué hizo con el dinero, con la parte que le correspondía? Bueno, se la gastó a sí mismo en placeres, todo eso, ¿sí? Lo que no era de él, digamos, lo que era injusto porque el padre aún no había muerto, todavía no le correspondía. ¿Qué hizo? Se lo gastó, se lo acabó, ¿sí? Es un ejemplo que nos da, pues, de estas personas ricas que gastan en deleites. Pero dice, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Uy, ¿cómo así? O sea que ellos se estaban alimentando así como se alimentan los animales de engorde, como aquellos animales que uno cría para engordarlos, como dice el dicho, a cada marrano le llega su nochebuena, ¿cierto? Cada marrano tiene su día. Bueno, pues ellos también, ellos estaban engordando sus corazones, increíble eso. O sea, comían, sus corazones se refiere a todos los placeres y a todo lo que estaban haciendo, a todos esos placeres y todas esas cosas que estaban deleitando. Pero entonces está haciendo la similitud, así como los animales de engorde que comen cada día, hasta cuando ya están bien gorditos, ahí sí ya les llegó el día de la matanza, ¿sí? A toda bestia, a todo animal, digamos, a todo animal de engorde, le va a llegar su momento. O sea, usted los alimenta, pero ellos no son mascotas, ¿no? Los animales que uno cría no son mascotas. Por eso uno no debe apegarse a ellos, debe amarlos, por supuesto, tratarlos bien, velar por su bienestar animal, ¿sí? Pero no debe apegarse a ellos porque finalmente uno los tiene para qué, bueno, para la alimentación, para venderlos y todo eso, ¿sí? Entonces, así mismo, estas personas estaban engordando sus corazones, es decir, se estaban llenando de cuanto placer pudieran, pero no sabían, o sea, no estaban dándose cuenta de que era para qué, para su propio mal, para su propia perdición. Bien, continuamos, último versículo. Otro, antes de... podemos decir otra cosa ahí, que estos hombres del versículo 5, podemos ver que esto era un enriquecimiento ilícito, ¿sí? Podemos ver esta parte, que ellos se habían hecho ricos con dinero ajeno, ¿sí? Toda injusticia es pecado, ¿sí? En nosotros también, ¿no? Cualquier injusticia, que no paguemos lo que debamos a tiempo, eso es pecado. ¿Y cómo se llamaba también este pecado en nuestros días? Enriquecimiento ilícito. Ellos se habían enriquecido a costas del dinero de otros, del trabajo de otros. Bien, y versículo 6 dice, habéis condenado y dado muerte al justo
y Él no os hace resistencia. Bien, como ya les había hablado acerca de Santiago, el justo, ¿sí? Y ya les había dicho por qué se le llamaba el justo, por la observancia que él hacía de la ley, de practicar la ley, ¿sí? Por eso era llamado el justo. Pero mire, ¿cómo muere Santiago? ¿Cómo muere Santiago? Posiblemente aquí, en esta parte, podemos ver una referencia, una profecía acerca de su propia muerte, ¿sí? ¿Cómo muere Santiago? Bueno, Santiago es arrojado del pináculo del templo pues de Jerusalén, es arrojado y luego es apedreado, o sea, es apedreado y lo lapidan, digámoslo así, hasta la muerte. O sea, de esta manera muere Santiago el justo, Santiago el hermano del Señor Jesús. Entonces, también ¿qué más podemos ver aquí? ¿Quién fue un hombre justo que dice que cayó, que enmudeció, que los hombres lo injuriaban y todo esto, pero él enmudeció y no abrió su boca? Mire, Jesucristo, nuestro Dios, siendo justo, el Señor Jesús muere por los pecadores, o sea, muere injustamente, porque ¿quién debía estar ahí? Nosotros, o sea, nosotros mismos éramos los que debíamos de estar en el lugar del Señor Jesús, pero Jesús muere, dice, el justo por los injustos, ¿sí? El justo muere por los pecadores, y él enmudeció, él no abrió su boca. El Señor Jesús vino y no intentó defenderse, o sea, de ningún modo el Señor Jesús quiso oponer. El Señor Jesús jamás opuso resistencia, ¿sí? Cuando estuvo ante Pilato, ante Herodes, ante estos hombres, ¿sí? Jesús nunca opuso resistencia, él simplemente dejó que no respondió, o sea, a él lo golpeaban y él pudo, o sea, sabíamos que él tenía el poder. Si él quería, mandaba a sus ángeles y simplemente destruía todo, o sea, lo que Jesús quisiera haber hecho, lo hubiera podido hacer. O sea, si quería que los golpearan, si quería que descendiera fuego y los consumiera ahí mismo, o sea, cualquier cosa, o sea, de la manera que fuera, el juicio que Jesús quisiera, hubiera podido haberlo hecho. Pero no, ese no fue el plan en su primera venida. Recordemos, en su primera venida vino como siervo, ¿sí? Ya en la segunda ya va a ser diferente, ya no viene de esa misma manera, ya viene como juez, ya viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores que Él es. Bien, entonces aquí podemos hacer referencia, como les digo, también hicimos referencia aquí a Santiago, hicimos referencia al Señor Jesús. Veamos otra referencia también allá en el Antiguo Testamento, que es precisamente como nos está hablando Santiago. Si recordamos allá una historia, mire, Acab y Jezabel. Acab fue rey de Israel, ¿sí? Resulta que Acab se enamoró de una viña que estaba cerca al palacio real, estaba cerca, entonces él quería hacer un huerto ahí de Nabot. Pues Nabot no se la quiso vender. ¿Por qué? Bueno, Nabot no se la quiere vender, primero porque les estaba prohibido salir de sus posesiones. El Señor quería que nadie vendiera su heredad, sino que eso pasara a sus hijos y para que se perpetuara la heredad, digamos, ¿sí? En familias. Entonces acá quiso comprar ese lugar, pero Nabot se opuso, le dijo que no, se negó. Entonces Jezabel, una mujer, ya sabemos, una mujer impía, lo incita, ¿no? Le dice, pero ¿cómo vas a estar triste por eso? Y bueno, ahí hizo pues que mataran, ¿no? Que lapidaran a este hombre justo, a un hombre justo llamado Nabot. Muere de esa manera y Acab va y toma posesión. O sea, a Acab no se le dio nada, él también fue cómplice. Digamos, si no fue ciertamente él el que físicamente lo mató, él fue cómplice también de ese asesinato y disfrutó de la injusticia, ¿no? Disfrutó de poseer algo que no le pertenecía, ¿no? La viña de Nabot. Entonces ahí vemos otro ejemplo. ¿Nabot opuso resistencia? No la opuso. O sea, yo veo un ejemplo claramente de lo que está hablando. Y también ahí está diciendo, habéis condenado y dado muerte al justo. Mira, aquellas personas que habían sido oprimidas, ellos no se oponían. Si ellos de pronto, si eran, como les decía, pudieron haber sido llevados ante los tribunales o ellos pudieron haber denunciado, y no está hablando aquí de que no se pueda denunciar legalmente.
se puede denunciar, pero ¿qué pasa si aún en los tribunales se falla en contra del pobre por cuanto es pobre y por cuanto no puede pagar, digamos, y hay muchos jueces corruptos, aún así, si fuera el caso, está diciendo ellos no ponen resistencia, ellos no van a hacer nada en contra de estos ricos, ellos no toman venganza, sino que ellos se quedaron quietos, dijo, bueno, se quedan quietos, dice, el justo no les hace resistencia, es decir, simplemente claman a Dios por esta situación. Bien, ya terminando, ya llegando pues a la conclusión de esta parte, de esta parte del capítulo, ¿qué podemos decir? ¿En qué casos las riquezas se convierten en una maldición? Cuando primeramente se obtienen de una manera injusta, cuando se obtienen, cuando no le pertenece, ¿sí? Cuando no les pertenece realmente y toman lo que es de otro, lo toman para sí. De esta manera las riquezas se convierten en una maldición. Cuando se ama a las riquezas por encima de Dios, cuando no se es justo con el trato hacia los demás, cuando se les quita a los trabajadores lo que les corresponde. Todo eso es un trato injusto y de esta manera ¿y por qué se convierten en maldiciones las riquezas? Porque van a perecer, porque van a ser quemadas y porque asimismo esas riquezas los van a llevar a ellos ¿a dónde van a llegar a parar? Van a ser quemados, dice, ¿no? Dice, sus carnes van a ser consumidas. ¿Cuántas personas no mueren aún en sus, mire, personas que en los últimos momentos de su vida tienen la oportunidad de arrepentirse y no lo hacen, no les importa morir? Creo que hace tiempo vi en Mil Maneras de Morir un caso de un hombre que tenía muchas provisiones en un lugar y como que él iba o sea, metió todo como en una caja de seguridad, algo así. Entonces él como que se le olvidó pues la clave, intentó y no le daba, y esa era la única manera pues de él salir de ese lugar. Y resulta que se le olvidó y no salió. ¿Y cómo muere? ¿Cómo lo encuentran después? Mire, muere de hambre, o sea, estando en medio, digámoslo así, de muchas provisiones económicas, muere de hambre, ¿sí? Porque no sabe la combinación en la caja fuerte y muere de esta manera, ¿sí? Eso creo que lo vi en Mis Maneras de Morir. Queda entender eso, que las riquezas no nos pueden salvar, las riquezas no nos dan seguridad, las riquezas son solamente temporales. Cuando somos injustos, cuando vivimos para agradar a las riquezas, para servir nuestros propios deleites, para utilizar esa plata mal de una manera, gastarlo en nosotros mismos y no pensar en los demás. De esta manera las riquezas se convierten ¿en qué? En maldición. Bien, entonces trabajemos no por lo que perece, sino por lo eterno. Es decir, siempre, toda nuestra labor, nuestro trabajo debe ser pensando primeramente en lo eterno, en Dios y su justicia. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Así es de que vamos a poner nuestra confianza solamente en Dios y no en las cosas terrenales, temporales. Dios les bendiga.